A veces nosotros pensamos que somos las personas más depositarias de las desgracias del mundo. A veces creemos que nuestro sufrimiento no tiene comparación y como que el mundo, el universo se hubiera ensañado en contra nuestra y como que fuéramos nosotros los que cargáramos todo el peso de la humanidad. A mí me gusta siempre intentar que la gente sea muy reflexiva frente a su emotividad y que traten de pensar con cabeza fría, muy fría, si lo que están pensando es verdad. ¿Será que yo soy la persona que más sufre en el mundo? Y trato que eso lo sopesen porque creo que esa evaluación, ciertamente que hay mucha de emotividad allí, es muy equivocada. Empezando porque no somos los depositarios del peso de la humanidad, no cargamos pecados ajenos, no cargamos pecados de otro, no cargamos pecados de nuestra familia, cargamos el peso de nuestros propios pecados, cargamos nuestra propia cruz. Pero al final también he descubierto que la cruz que nosotros cargamos es la propia. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez yo les decía que la cruz que tenemos que cargar es la cruz de Cristo? A mí me gusta mucho una expresión de Jesús donde Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Qué produce cansancio y agobio? El peso de nuestra cruz. Las dificultades, las tristezas, los problemas, la muerte de los seres queridos, las enfermedades. Pero dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Mi yugo es llevadero, mi carga es liviana, mi cruz es llevadera. Vengan los que están cansados por el peso de su cruz y carguen la cruz mía. La cruz mía es mucho más llevadera, nos viene a decir Jesús, que la cruz tuya. Porque todo ese peso aplastante de la dificultad que nosotros podemos experimentar, ciertamente que es el peso de nuestro propio pecado y nuestras propias limitaciones. En cambio Jesús nos dice, miren, la cruz mía, el yugo mío es liviano y es llevadero. Lo cambiamos. Te cambio la cruz tuya por la cruz mía. Pero lo que sí es cierto es que vida sin cruz no hay. Eso no existe. Todos deben llevar el peso de una cruz. La pregunta es ¿cuál? ¿La suya, que es muy aplastante, o la de Jesús, que es llevadera? Eso siempre es importante descubrirlo. Y por eso me gusta que racionalicemos todas nuestras dificultades, porque a veces pensamos que esas dificultades vienen como fichas de dominó, una tras otra. Hay gente que pierde seres queridos en el transcurso de un mes. Un día pierden a algún miembro de su familia y a los 15 días, a los 20 días otro. Después aparece un diagnóstico desalentador o después aparece una dificultad económica en el trabajo y entonces uno dice, pero bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Es que acaso voy a cargar yo con el peso de todo? No, no es que carguemos con el peso de todo. Es que es importante cuando ese peso nos aplasta, saber siempre a dónde vamos. Si ustedes conocen un poquitico la mitología, sabe que hay una figura de un semidios que se llama Atlas. Y Atlas se caracteriza porque tiene sobre su espalda el peso del mundo, como que tiene que cargar el peso del mundo. Y a veces uno cree que es Atlas, ese semidios, que tiene que cargar el peso del mundo, el peso de los demás, cuando no es cierto. No es verdad. Pero sí hay una cosa que es verdad, y es que cuando uno decide amar con mucha firmeza y con mucha seriedad al Señor, uno tiene que estar preparado, uno tiene que dejarse preparar por el Señor para entender
¿Cuáles son los agobios y las dificultades que debe asumir a partir de ese momento? Porque hay personas que no les gusta asumir con seriedad su fe, porque sienten que la fe, detrás de la fe hay mucha responsabilidad. Y entonces dicen, no, a mí déjenme aquí. Yo voy a misa los domingos, pero no me pidan más. Yo sí rezo, yo voy a Semana Santa a procesiones, pero no me pidan más. Por eso hay gente que le gusta vivir de manera superficial su fe para no tener responsabilidades delante de Dios. Porque el día en que empieza a vivir su fe con mucha responsabilidad, empieza a sentir el peso y la interpretación de los acontecimientos de una manera muy distinta. Miren, yo les pongo a ustedes un ejemplo. Cuando uno ha vivido toda su vida cargando el pecado, uno nunca siente el peso del pecado. El día en que uno empieza a luchar contra el pecado, empieza a sentir el peso del pecado. Por eso la gente que entra en camino de conversión dice, es que yo siento que ahorita las cosas se me han puesto difíciles. No es que se le hayan puesto difíciles. Eso es como el pez. El pez no conoce la existencia del agua hasta que lo sacan de ella. Así nos pasa a nosotros. No conocemos la fuerza del pecado hasta que nos sacan de él. Cuando nosotros vivimos en el pecado, parecemos peces en el agua. Nadamos sin ninguna dificultad. Pero cuando queremos salir del pecado, sentimos que nos estamos asfixiando. Y que hay algo que nos hace falta, hay algo que nos ataca. Y por eso no todo mundo inicia proceso de conversión, por la responsabilidad que eso exige. Miren, yo pienso que uno de los profetas más admirables de todo el Antiguo Testamento, el más admirable según mi concepto de lo que conozco, hay dos profetas que son admirables, Isaías y Jeremías. Pero a mí me suscita mucha admiración Jeremías. Primero, por la edad en la que lo llamaron para ser profeta. Jeremías tenía menos de 20 años. Un pelao, un joven sin experiencia, un adolescente. Menos de 20 años tenía Jeremías cuando el Señor lo llamó. Y una de las primeras cosas que el Señor le dice es, tú no les tengas miedo a ellos. Ay, Señor, es que yo soy muy joven. Tú no digas que eres joven. Porque voy a mostrar la fuerza de la madurez de la palabra a través de tu inmadurez humana. No importa que tú no tengas edad de madurez, pero voy a ponerte palabras de madurez. Y tú no les tengas miedo a ellos, porque si tú le tienes miedo a ellos, yo te voy a hacer acobardar. Y por eso el ministerio profético de Jeremías fue tal vez el más complejo, el más difícil de todos. Porque Jeremías fue siempre muy odiado. Jeremías es de esos profetas que no predican agradando el oído. Por el contrario, Jeremías fue un hombre muy incisivo, predicaba contra el pecado, anunciaba la destrucción. Y obviamente que a nadie le gusta eso. Y Jeremías lo odiaba su familia, lo odiaban las autoridades civiles, lo odiaban las autoridades religiosas. Y Jeremías sabía que permanentemente tramaban planes en su contra para poderlo matar. Donde quiera que iba, él sabía que planeaban para matarlo. Y había momentos en los cuales se emberracaba contra Dios y como que le reclama. ¿Y por qué esto? Pero Jeremías era muy consciente de eso. Pero también sentía que Dios lo respaldaba y que Dios en ningún momento lo iba a abandonar. Y por eso en el texto de hoy, que está tomada de la profecía de Jeremías, dice el texto que oía la acusación de la gente. Mis amigos acechan mi traspié, mi equivocación, mi metido de pata, decimos nosotros.
a ver si lo engañamos, si lo sometemos y nos vengamos de él. Eso era lo que la gente planeaba en contra de Jeremías, hasta los amigos. Vamos a ponerle zancadilla, a ver si cae. Pero Jeremías hace una confesión de fe y le dice, pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen y acabarán avergonzados de su fracaso. Con sonrojo eterno no se olvidará de mí. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu fuerza contra ellos, pues en ti he encomendado mi causa. Cierto que la misión de Jeremías podía ser muy aplastante, como que superara nuestras fuerzas, así como cuando nosotros decimos a veces, no, es que esto supera mis fuerzas. Pero es que frente a situaciones que pueden parecer aplastantes, la única fuerza válida no es la fuerza humana, ni es la fuerza de voluntad. Yo no sé por qué ustedes juegan tanto con eso. Yo creo que a ustedes les gustan mucho todos estos coach y toda esta gente que sale siempre con frasecitas motivacionales, como que tú tranquilo, echa para adelante, que tú puedes, que tú eres capaz, que tú eres poderoso, que tienes una mente poderosa, que tú eres inteligente, que la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos han vendido esa idea. Entonces uno sale así como Atlas, con el peso del mundo sobre los hombros. Entonces uno cree que carga el peso del mundo sobre los hombros y que yo soy súper poderoso y que a mí nada me aplasta. Y nos damos cuenta que sí. Miren, para fuerzas sobrenaturales se necesitan poderes sobrenaturales. La fuerza aplastante del mal y del pecado necesita de un poder sobrenatural para poderlo vencer. La fuerza del pecado no se vence con la fuerza de la voluntad. Yo quiero que eso ustedes se lo metan en la cabeza. El poder del pecado no lo vencemos con ganas, ni con fuerza de voluntad. Que tú eres capaz, que tú puedes, ponle ánimo, que nosotros te acompañamos. Eso es una falacia. La posibilidad de poder nosotros no dejarnos nunca aplastar por la fuerza del pecado proviene de una confianza absoluta, pero obviamente eso requiere de una relación íntima con Dios, en donde uno diga, mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Mi fuerza y mi poder es el Señor, como lo dice el Salmo. Y no simplemente como nos dicen a nosotros, es que tú eres una persona muy fuerte, tú eres una persona de voluntad fuerte, tú eres de mentalidad fuerte. Es que hay gente, y yo insisto, que nos quiere tratar como si fuéramos Atlas, el personaje mítico, el semidios. Pero no recordamos lo que nos dice Jesús. Oye, ¿tú sientes el peso de la cruz del mundo sobre tus hombros? Vengan a mí los que están cansados, yo los voy a aliviar. Porque el yugo mío sí es llevadero, la carga mía es liviana. Hagamos trueque, vamos a cambiarlo. Pero no olvide, y cierro con esto la reflexión, lo que le acabo de decir hace unos minutos. Sin cruz no va a vivir. Así que si usted cree que va a vivir una vida cómoda, placentera, sabrosa, rica, sin dificultad, lo despierto, hermano, y le pellizco. Eso no existe. Todos cargamos cruces, o la propia o la de Cristo. Pero no hay vida sin cruz. Que uno se la tire de loco frente a su cruz, eso es otra cosa distinta. Pero ahí está. Y en cualquier momento uno tiene que aprender a reconocerla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.